Estimado oyente, como te habíamos prometido Steffi y tu servidora, aquí estamos un lunes más para hablar de la cronología de Candy Candy, historia definitiva, escrita por Keiko Nagita. La semana pasada, en nuestro primer audio, habíamos contestado a algunas preguntas generales referentes a la cronología, y a partir de esta semana tenemos como objetivo empezar a desglosar los hechos del libro en orden cronológico, empezando por las edades de los personajes, como Candy, que es la protagonista, Annie, Albert y Anthony. Después hablaremos de la línea de tiempo en la que cabe en cada suceso para que veas cómo llegamos a estas conclusiones y por último hablaremos del año en que Candy conoce a Terry. Para empezar, nuestro punto de partida debe ser la Primera Guerra Mundial, mencionada en el libro, porque es el primer dato con fecha exacta con el que contamos. Gracias a esta fecha sabemos que Candy nace o es abandonada siendo un bebé en el hogar de Pony en el año de 1899. Como Annie también fue abandonada el mismo día con solo 2 horas de diferencia, ambas amigas tienen 6 años en 1905 cuando Annie es adoptada y Candy conoce al príncipe de la colina cuando él tenía 17 años, o sea que él es 11 años mayor que Candy. Luego, en 1912, es decir, 7 años después de la adopción de Annie, cuando Candy ya ha cumplido 13 años, apenas 5 días atrás, se va del hogar de Pony por motivos económicos y va a trabajar en la casa de la familia Lagan. ¿Cómo nos ayuda a saber la fecha de la Primera Guerra Mundial a saber estos años? En primer lugar, ya tenemos la pauta que nos da el mismo libro al proporcionarnos las edades de Candy en ciertos eventos, como los que ya mencionamos. Y si unimos esta información con la fecha del inicio de la Primera Guerra Mundial, caeremos precisamente en los años que les hemos sugerido. Por ejemplo, la Gran Guerra dio inicio el 28 de julio de 1914, es decir, lo que sería el verano tanto en Estados Unidos como en Europa. En esa fecha ya Candy estaba estudiando enfermería tras haber llegado de Londres. Pero, ¿dónde estaba Candy hacía un año atrás? Es decir, en julio de 1913. Estaba en sus vacaciones escolares de Escocia. Ese fue el último verano que se menciona antes de que ella vuelva al hogar de Pony. ¿Y dónde estaba en julio de 1912? Ese fue el verano en el que conoció a Anthony y se enamora de él. Pero al final de ese verano, es decir, en el mes de septiembre, Candy es adoptada por el tío abuelo William y se muda a Lakewood. ¿Por qué decimos el mes de septiembre? Porque el otoño comienza el 23 de ese mes y si hemos llegado al final del verano, como menciona el capítulo 18 de la primera parte, significa que Candy es adoptada alrededor del 15 de septiembre de 1912. Tengamos en cuenta que apenas unos días antes de que Candy cumpliera 13 años, se va a casa de los Lagan, es decir, que dejó el hogar de Pony en mayo de 1912. Si en ese año ella ya tenía 13 años, significa entonces que nació en mayo de 1899. Como ves, llegar a este año es la parte más enredada, por así decirlo, de la cronología, porque hay que ir apuntando las edades de Candy, tomar en cuenta el inicio de la guerra e ir de adelante para atrás en el tiempo. Pero ahora que ya nos situamos allí, podemos ir de atrás para adelante con las fechas. A partir de aquí, todo debería ir sobre ruedas, ¿verdad? Repasemos la línea del principio ahora que tenemos estos datos con nosotros. Como el príncipe de la colina o Albert es mayor que Candy 11 años, él nació en 1888, aunque no sabemos el mes. En mayo de 1899, Candy es abandonada siendo un bebé en el hogar de Pony. En mayo de 1905, cuando adoptan a Annie, ambas tienen 6 años. Ese mismo día, en un momento de desconsuelo,
Candy sube a la colina de Pony para llorar la ausencia de su amiga y conoce al príncipe de la colina. Él tiene ya 17 años y Candy apenas 6. En 1912, en la primavera, se marcha a casa de los Lagan. Y en septiembre de ese mismo año es adoptada por el tío abuelo William y se muda a Lakewood. Y ahora le ha llegado el turno a mi querida amiga Steffi para que nos relate lo que sigue después de estos acontecimientos. Adelante, Steffi. Muchas gracias por cederme el paso, querida amiga Liz, y buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes. Como ya lo mencionó mi compañera antes, Candy fue adoptada alrededor de la fecha del 15 de septiembre de 1912. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Bien, para eso es necesario dirigirse al primer tomo del libro, más precisamente al capítulo 18, donde se nos narra que Candy fue enviada a México un día antes y que el viento frío parecía anunciar el fin del verano. Al día siguiente y por la tarde, mientras Anthony y los demás se encontraban estudiando con los hermanos Lagan, Candy regresa siendo adoptada. Sí, adoptada por el tío abuelo William, o sea, por Albert. En ese mismo capítulo es George quien le entrega a la tía abuela Elroy un sobresellado donde se le dice que Candy vivirá con los Arley como hija adoptiva. Bien, ahora si nos movemos al capítulo 19, se nos dice que al día siguiente, es decir, un día después de que Candy llega a Lakewood, las rosas dulce Candy aún estaban en espléndida floración, o sea que todavía es la estación del verano. Sin embargo, si nos dirigimos al capítulo 20, se nos menciona que Candy convivió como hija adoptiva de los Arley una semana y que la mañana previa a la cacería del zorro, Candy corrió al jardín donde se encontraba con Anthony todas las mañanas. Ese día era uno muy ventoso y las rosas dulce Candy ya estaban casi deshojadas. En este capítulo, Anthony nos menciona lo siguiente, que es muy importante y para tener en cuenta, que es una estación que termina. Eso quiere decir que es el fin del verano y comienzo del otoño. Hay que recordar que en Estados Unidos el otoño comienza el 22 de septiembre. Bien, ahora le voy a dar el paso a mi querida amiga Liz para que continúe con la retrospectiva y ver qué dato podemos obtener de la misma para así poder avanzar con la cronología. Y querido oyente, por favor, si te quedan dudas acerca de este año, o sea de 1912, o alguna otra duda, no te olvides de dejar tus preguntas. Muchas gracias y adelante, querida amiga. Es tu turno. Muchas gracias, querida Steffi. Como ya escuchaste, querido oyente, el capítulo 20 de la primera parte especifica que el otoño ya acaba de comenzar y aprovechando la estación, el tío abuelo William organiza una cacería de zorros con motivo de dar la bienvenida a Candy como miembro de la familia Arley. Y aquí tengo que hacer un breve paréntesis para mencionar que en algunos lugares de Estados Unidos donde es permitida la cacería de zorros, esta comienza el 25 de octubre cuando ya está un poco más avanzado el otoño. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en el caso de Candy Candy, la historia definitiva, Nagita no usa este evento como un mero entretenimiento, sino como una forma de dar la bienvenida a Candy y por eso se llevó a cabo al principio del otoño, que es cuando ella fue adoptada. El remarcar esto también nos indica cuándo tuvo lugar el triste acontecimiento sucedido durante ese festejo, es decir, la precipitada muerte de Anthony. Si solamente había pasado una semana de la adopción y ya se estaba hablando de la cacería, no pasaría demasiado tiempo hasta que ese día llegase. Un día antes de la cacería,
se deja saber que el otoño había comenzado hacía poco tiempo, puesto que Candy y Anthony aún se veían en el jardín de rosas, pero éstas habían comenzado a deshojarse. Ese día por la mañana, al ver a Anthony, ella tiene un tipo de premonición, y a la mañana siguiente, al inicio de la cacería, el caballo de Anthony cayó en una trampa y el chico cayó de su asiento y murió al caer. Esto sucedió frente a Candy. Así que teniendo en cuenta que el otoño comienza el 22 de septiembre y la estación acababa de comenzar, Anthony moriría a finales de ese mismo mes. El otoño siguió avanzando y ahora el jardín ya no tenía flores. Candy, sintiéndose triste y culpable, decide dejar Lakewood y regresar al hogar de Pony. En este libro tenemos que recordar que el consuelo que le da Albert tras la muerte de Anthony ya no existe. Para mitigar su dolor, cuando Candy llega al hogar, hacía competencias con un chico llamado Jimmy para ver quién de ellos trepaba más rápido a los árboles y lanzaba mejor el lazo. Candy, por supuesto, llegó a ser la ganadora. El día que cayó la primera nevada, es decir, que ya acabó el otoño y ahora comienza el invierno, en diciembre, George se lleva a Candy a Inglaterra para que estudie en el Instituto San Pablo por orden del tío abuelo William. Candy termina el año de 1912 en la cubierta del barco que la lleva a Londres. Entonces, recapitulando en esta primera parte de la cronología, tenemos lo siguiente. En 1888 nace Albert. En 1899, en el mes de mayo, Candy y Annie son abandonadas en el hogar de Pony cuando aún eran bebés. En 1905, ambas niñas tienen 6 años. Annie es adoptada por la familia Britton y ese mismo día Candy conoce al príncipe de la colina. El año 1912 se divide de la siguiente manera. En mayo, cuando Candy ya tiene 13 años, se va a trabajar con la familia Lagan hasta que al finalizar el verano y cuando estaba a punto de ir a México, es adoptada en septiembre por el tío abuelo William. Poco después de iniciar el otoño, el 22 de septiembre, se lleva a cabo la cacería de zorros en la que se da la bienvenida a Candy a la familia Arley y ese día muere Anthony. En diciembre, con la primera nevada, Candy parte a Londres con Georges. Y es aquí donde terminamos este audio, querido oyente, no sin antes reiterarte lo que antes te dijo mi estimada compañera Steffi, que puedes dejar tus preguntas y dudas en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta emisión y regresaremos el lunes. Pero antes, recuerda lo que dijo la señorita Pony, que si avanzas siguiendo tus propias convicciones y con un corazón puro, tu camino se abrirá ante ti. Hasta la próxima.